Una, dos, tres. Bueno, muy buenas tardes. Hoy les vamos a estar exponiendo acerca del chikungunya. El grupo está conformado por María José Jake, Sebastián Torres, Karelvis Mendoza, Santiago Yamizar, Andrea Monsalve y quien les habla, Santiago Cardona. Empecemos con una introducción acerca de lo que es esta enfermedad. El chikungunya es una enfermedad vírica transmitida por el mosquito que se describió por primera vez en un brote que se dio en Tanzania en 1952. Esta enfermedad es transmitida en, en un ciclo de humano-mosquito, mosquito-humano. Ahora, el agente causal de esta enfermedad se conoce como el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. La enfermedad fue descrita se ha identificado en países como Asia, África, Europa y desde finales del 2013 en América. Ahora, hablemos de los signos y los síntomas característicos de esta enfermedad. Entre los síntomas tenemos fiebre, acompañada generalmente de un dolor en las articulaciones muy debilitante, el cual era descrito por los Moncol como postura retorcida, de ahí la palabra chikungunya. Generalmente los síntomas desaparecen pocos días después y puede prolongarse por semanas, meses e incluso años. Entre los más frecuentes están dolor muscular, inflamación articular, dolor de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones de cutáneas. En el historial natural de esta enfermedad, el modo de transmisión sea del mosquito infectado que puede ingerir el virus a través de la picadura de una persona que tiene ya la enfermedad. Y este tiene la posibilidad de pasarlo a otra persona, como podemos observarlo en la imagen. Ahora, el virus empieza a replicarse en el mosquito, pero este ya puede transmitir el virus apenas entra a su sistema. De 3 a 4 días ya puede estar infectando a otra persona y como sabemos, la vida de un mosquito de estos Aedes aegypti es de 7 semanas. Entonces nos está dando una gran cantidad de tiempo en la cual va a generar esta patogenia. Ahí estamos pues con el periodo de incubación que es de 4 a 8 días y hay un intervalo oscilante de 2 a 12 días en el cual se va a dar todo este ciclo, completándose el ciclo humano-mosquito-humano. En la susceptibilidad tenemos que todos somos susceptibles a esta enfermedad, pero se ha reportado mayores casos en países tercermundistas y en las Américas. Ahora, el método diagnóstico para confirmar lo que sería el chikungunya se hace a través de lo que se llaman pruebas serológicas como la inmunoanálisis de absorción, el ELISA, y se puede confirmar a través de la presencia de anticuerpos IgM e IgG de este virus. Bueno, ahora tenemos de que dentro de los valores o indicadores epidemiológicos está tanto el nacional como el internacional. En el nacional tenemos de que el comportamiento del chikungunya, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública para el periodo epidemiológico 12 del año 2021, separó según unos datos adquiridos de 99 casos en 49 casos confirmados, 6 casos probables y 44 casos descartados, en los cuales se menciona también como dato muy importante que durante el año 2021 en Colombia se contaba con una población de 50.372.000 personas. A partir de esto, entonces tenemos el primer indicador epidemiológico, que es la tasa de incidencia. La tasa de incidencia nos habla o se calculó teniendo en cuenta los casos confirmados sobre el total de la población por 100.000. A partir de esto, entonces obtuvimos de que la tasa de incidencia en Colombia es de 0,0972%, que lo que quiere decir es que en Colombia ese porcentaje equivale a las personas que fueron diagnosticadas con chikungunya en el periodo epidemiológico 12 del año 2021. Además, tenemos como segundo indicador epidemiológico la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad se calculó teniendo en cuenta el número de muertes sobre el total de la población viva en riesgo de morir por 100.000. A partir de esto, entonces obtuvimos de que en Colombia para el año 2021 no se presentaron muertes por chikungunya. Es por eso de que obtenemos de que el
porcentaje de la tasa de mortalidad es 0,0%. A partir de esto, entonces podemos decir que en Colombia el 0,0% de las personas murieron por chikungunya durante el periodo epidemiológico 12 del año 2021. Como último indicador para Colombia tenemos la letalidad. La letalidad se calculó teniendo en cuenta el número de muertes sobre el total de casos confirmados por 100. A partir de esto, entonces tenemos que en Colombia el 0,0% de las personas que fueron diagnosticadas con chikungunya murieron durante el periodo epidemiológico 12 del año 2021. Ya dentro de los datos como internacionales, tenemos que en Brasil, en el año 2015, el chikungunya se comportó teniendo en cuenta como un total de datos de 38.332 casos probables, dentro de los cuales 13.236 se confirmaron, teniendo un porcentaje como de compatibilidad o dentro de ese grupo de 34,5%. Es importante también mencionar de que este estudio se realizó entre las semanas epidemiológicas 1 y semanas epidemiológicas 52 durante el año 2015. Así pues, entonces se calcularon como los mismos indicadores epidemiológicos con las mismas fórmulas que en Colombia, pero con datos de Brasil. Y entonces tenemos de que en Brasil la tasa de incidencia fue de que el 6,5% de las personas fueron diagnosticadas con chikungunya durante el periodo epidemiológico, durante la semana epidemiológica 1 y semana epidemiológica 52 del año 2015. Para la tasa de mortalidad tenemos de que el 0,029% de las personas murieron por chikungunya durante la semana epidemiológica 1 y semana epidemiológica 52 del año 2015. Y por último tenemos la letalidad, que hace referencia de que en Brasil durante el año 2015, de entre las semanas epidemiológicas 1 y 52, murieron en total 6 personas. Estos se dividieron como dentro de distintas unidades federativas. 3 de estos casos se presentaron en Bahía, uno en Sergipe, uno en Sao Paulo y uno en Pernambuco, teniendo como un promedio de muerte de entre las personas que murieron de 75 años, para finalmente tener de que la letalidad es 0,0453%, lo que hace referencia a que en Brasil, entre la semana epidemiológica 1 y semana epidemiológica 52, se presentaron 0,0453% de muertes por personas que fueron diagnosticadas con chikungunya y que murieron por este. Hay que resaltar también que aunque se tengan en algunos datos 0,0%, no significa necesariamente que no hayan habido casos, sino que en cuanto a la relevancia o a cuanto lo que es significativo ese dato, no representó como mucho en cuanto a la población total que teníamos. Bueno, ya hablando en cuanto al protocolo de notificación en Colombia, entonces van a haber 4 tipos de casos diferentes. El primero es el caso sospechoso, el cual debe ser un paciente que resida o haya estado de 8 a 15 días antes del inicio de los síntomas en un lugar entre 0 y 2200 mSnm, donde se haya confirmado un caso por chikungunya por laboratorio. Además de esto, el paciente debe presentar una fiebre mayor a 38 grados o una artralgia grave, artritis, eritema multiforme u otros síntomas sin alguna explicación médica. Ya el caso confirmado por clínica es muy similar al caso sospechoso. Este debe ser un paciente con una fiebre mayor a 38 grados o con artralgia grave o artritis, eritema multiforme u otros síntomas sin explicación médica y debe residir o haber visitado un lugar con confirmación de circulación del chikungunya. Ya el caso confirmado por laboratorio, entonces debe ser un caso sospechoso que dé un resultado positivo para una de las pruebas específicas como la PCR o la ELISA-IgM, o que presente un aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos específicos para el virus en muestras que se hayan tomado con una diferencia de 15 días entre la toma de estas. Y ya el caso descartado por laboratorio es un caso sospechoso que dio negativo en una de las pruebas para el virus y que se le haya confirmado otro diagnóstico. Ya en cuanto a las pruebas que se realizan y su interpretación, entonces las pruebas que le van a realizar puede ser o una PCR o una prueba de serología. Las muestras que se recolecten durante los primeros 5 días del inicio de los síntomas deben ser procesadas por métodos virológicos y las que se recolecten posterior a estos 5 días por métodos serológicos. Ya cuando se tenga una sospecha de un caso fatal, se puede también hacer una identificación del virus
por medio de una PCR en las muestras de tejido que estén disponibles. La elección de la prueba de laboratorio básicamente se va a dar de acuerdo a la evolución del paciente, teniendo en cuenta el inicio de los síntomas y la fecha de recolección de la muestra. Y es importante para el análisis de la prueba analizar los resultados con otros arbovirus como el dengue, el Zika o incluso la fiebre amarilla. Y las pruebas moleculares y serológicas no deben analizarse sin tener en cuenta los aspectos clínicos y epidemiológicos. Ya en cuanto a la periodicidad del reporte, entonces vamos a tener que por lo general se notifican semanalmente, tanto los casos sospechosos como los confirmados. Solo se notifica de forma inmediata cuando es una muerte sospechosa por chikungunya y este caso va a entrar como un sospechoso. Y ya hablando en cuanto a los indicadores propuestos por el instructivo y su interpretación, entonces el primero es la incidencia, que por cada 100.000 personas en riesgo se notificaron 0.36 casos de chikungunya en el año 2021. En la letalidad, por cada 100 casos confirmados por chikungunya, se presentaron 0 casos fatales en el año 2021. Y el porcentaje de confirmación de chikungunya es que por cada 100 casos notificados de chikungunya, el 77% se confirmaron en el año 2021. Bueno, ya en cuanto a la validez y seguridad de las pruebas diagnósticas, nosotros tomamos en cuenta un estudio realizado en Tailandia, en donde comparaban dos tipos de prueba con respecto a la gold estándar, que es la PCR. Entonces, las pruebas que comparaban era el test de inmunocromatografía y la prueba de ELISA para detección de anticuerpos. Aquí en este estudio nos dicen respectivamente que comparando las dos pruebas, la sensibilidad del test de inmunocromatografía es del 91.2% y la especificidad es del 93.8%. Esto con relación a la concordancia general con los ensayos de PCR, que es de un 92%, indicándonos de esta manera que después de la PCR, el test de inmunocromatografía es la mejor prueba para detectar chikungunya. Cabe destacar que en Colombia las pruebas utilizadas principalmente para la detección de esta enfermedad son la PCR y la ELISA. Teniendo como base la sensibilidad y la especificidad calculada en estas pruebas, calculamos lo que sería el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo y la razón de verosimilitud tanto positiva como negativa, teniendo así las siguientes interpretaciones. Que en cuanto a la sensibilidad, el 91.2% de los enfermos por chikungunya tuvieron un test de inmunocromatografía positivo. En cuanto a la especificidad, el 93.8% de las personas sanas tuvieron un test de inmunocromatografía negativo. En cuanto al valor predictivo positivo, obtuvimos que el 91% de quienes tienen resultado positivo en el test de inmunocromatografía están realmente enfermos. En cuanto al valor predictivo negativo, tenemos que el 93% de quienes tienen resultado negativo en el test de inmunocromatografía están realmente sanos. En cuanto a la razón de verosimilitud positiva, tenemos que por cada falso positivo en el test de inmunocromatografía para chikungunya hay 14.7 verdaderos positivos. Y en cuanto a la razón de verosimilitud negativa, por cada verdadero negativo en el test de inmunocromatografía para chikungunya hay 0.093 falsos negativos. Por el último valor que vamos a tomar, que es la probabilidad post prueba, tenemos que la prevalencia que usamos para calcularla fue tomada del boletín epidemiológico de la semana 18 del año 2019, el cual nos da una prevalencia del 0.99%. Entonces tenemos así como interpretación de la probabilidad post-prueba que en la población colombiana para la semana epidemiológica número 18 de 2019, con una prevalencia de 0.99%, con un resultado positivo del test de inmunocromatografía, la probabilidad post-prueba de estar enfermo de chikungunya es del 9% aproximadamente. Bueno, ya con respecto a los factores de riesgo, protectores y asociados, tenemos inicialmente los factores de riesgo y tenemos que el principal factor de riesgo para que se dé la expansión del chikungunya son los criaderos de mosquitos cerca a los lugares donde viven las personas. Como segundo, tenemos vivir en zonas donde existen problemas de suministro de agua, ya que esto obliga a la población a almacenar el agua
en condiciones que favorecen la multiplicación del mosquito. Y como tercero, encontramos la persona infectada que se encuentra en un periodo febril debido a que en los primeros 5 días de la enfermedad la persona es un potencial diseminador del virus por la presencia del vector ampliamente distribuido. Bueno, como segundo encontramos los factores protectores y en él destacamos 4. Inicialmente la educación sanitaria, la cual tiene como objetivo lograr que la población adopte hábitos y prácticas que reduzcan el riesgo de convivir con los mosquitos. Como segundo tenemos la promoción de la protección individual y realizar conductas de autocuidado como lo son la recolección de como lo son la recolección de las basuras, el lavado periódico de las albercas, que las personas adopten también el uso de mosquiteros en sus casas y que utilicen repelente. Como tercero, encontramos mejorar el suministro de agua potable, ya sea en cantidad, calidad y regularidad suficiente durante todo el año en cada ciudad para eliminar la necesidad del uso de depósitos de agua. Y como cuarto, tenemos la participación activa en la comunidad. Ya por último, encontramos los factores asociados, en el cual tenemos las condiciones socioeconómicas que viven las personas, como la pobreza. Como segundo, encontramos las condiciones ambientales, como lo son el clima tropical, la temperatura, las lluvias y la humedad, puesto que favorecen el ciclo biológico del zancudo al disminuir el número de días necesarios para que el huevo se convierta en adulto. Como tercero, tenemos las conductas inadecuadas de la población a la hora de eliminar residuos sólidos y el almacenamiento de los recipientes de agua son algunos de los factores que aumentan el riesgo de la propagación de la enfermedad. Y por último, encontramos los lugares con grandes concentraciones o densidades poblacionales, como lo son las escuelas, los hospitales, ya que llevan a que se disemine y se dé la presencia del vector. Bueno, con respecto a los criterios de Austin-Bradford-Hill o también llamados criterios de causalidad, vamos a tener varios. El primero va a ser la temporalidad que va a tener esta enfermedad. Esta va a ocurrir cuando se va a dar la picadura de un mosquito que está infectado, y sabemos que si un mosquito está infectado y nos pica, posteriormente, como nos explicaban los compañeros, en un rango de 4 a 8 días van a aparecer estas manifestaciones clínicas como dolor de cabeza, vómito, malestar general, dolor articular, como nos decía Sebastián. Otro de los criterios que les vamos a presentar es la fuerza de asociación. Recordar que las personas que viven en zonas pues, que tengan escasas medidas sanitarias van a ser personas que van a tener una mayor probabilidad de contraer la enfermedad que, por ejemplo, personas que vivan en un área urbana. Entonces, acá es donde es importante conceptos como los que veíamos en clase, como el odds ratio y el RR, o también llamado riesgo relativo. Solo para recordar, si el odds ratio es mayor a 1, como vemos acá en esta tabla, y si el riesgo relativo es mayor a 1, tenemos que tener presente que estos van a ser factores de riesgo para contraer la enfermedad. Y pues desde que el dato que nos dé esté entre el intervalo de confianza y sea estadísticamente significativo, o si el odds ratio o el RR nos da menor a 1, sabemos que estos van a funcionar como factores protectores. Siguiente, por favor. Bueno, otro de los criterios de causalidad va a ser el criterio dosis-respuesta. Sabemos que, como su nombre lo dice, las personas que se van a exponer a estas picaduras de los mosquitos infectados y vivan cerca de pronto a criaderos de mosquitos, que vivan en zonas que existan problemas del suministro de agua, condiciones ambientales, lugares con grandes concentraciones poblacionales, ya sabemos cuál va a ser el desenlace y van a desarrollar los síntomas. Además de eso, otro criterio que vamos a tener es la especificidad. Todo paciente que presenta una picadura de mosquito infectado con chikungunya nos va a desarrollar síntomas. La plausibilidad quiere decir que si un paciente presenta una picadura y nos llega con artralgias, por ejemplo, y sabemos que está en una zona que es de difícil acceso, que ya hay más casos confirmados por laboratorio, no vamos a pensar que le está doliendo las articulaciones porque tengo una artritis o una artrosis o un esguince. No, es porque esta es la relación causal más directa que vamos a tener. Y además de eso, la consistencia, como pudimos encontrar en varios estudios en la búsqueda de la bibliografía,
está relacionado a la picadura de mosquito con desarrollar la enfermedad, y esto es consistente en varios pacientes y en diferentes tipos de estudio que pudimos encontrar. Y ya, fin.